Hola a todos, soy Ana Carolina y les doy la bienvenida a mi canal Cats and Yarns. En el tutorial de hoy vamos a aprender a tejer el elegante borde de lazo picot, un diseño adaptable y delicado que dará un toque único a tus proyectos de crochet. Te guiaré paso a paso desde los puntos básicos hasta el resultado final para que puedas dominar este hermoso patrón sin complicaciones. Así que prepara tu hilo y tu aguja y comencemos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Antes de comenzar, hablemos un poco sobre las características del borde. Este diseño se distingue por su acabado delicado y elegante que combina un punto calado con detalles en picot, creando una textura visualmente atractiva. Es ideal para decorar los bordes de mantas, prendas de vestir o incluso accesorios como bolsos o fundas. Aunque puede parecer un diseño elaborado, no te preocupes porque es fácil de tejer y se adapta perfectamente a diferentes tipos de hilos y colores. Además, puedes jugar con las combinaciones para darle un toque personalizado a tus proyectos. Ahora sí, pasemos al paso a paso. Hoy vamos a usar este hilado azul oscuro de grosor intermedio y un ganchillo de 4,5 milímetros. Para la cadena base se tejen múltiplos de 4 para alcanzar la cantidad de puntos que necesito en el patrón y 2 extra. Para nuestro ejemplo, supongamos que necesitamos 12 puntos, así que tejeremos 14 cadenas en total, 12 más los 2 extra. Comenzamos con nuestro nudo deslizado, lo ajustamos bien de tal manera que deslice por el ganchillo como hacemos siempre y hacemos entonces las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y ahí terminaríamos con la cantidad de puntos más las 2 extra, sería 13 y 14. Ahora comenzamos con la carrera número 1. Hacemos un punto bajo en la segunda cadena contando desde el ganchillo. Y empezamos a armar la estructura de los puntos estilo lazo, estilo calado, esa estructura que están viendo en la otra muestra que define este borde. Para eso hacemos 5 cadenas al aire. 3, 4 y 5. Saltamos las 3 siguientes cadenas y pasamos a tejer en la cuarta y en ella hacemos un punto bajo. Esta secuencia que acabo de realizar se va a repetir hasta llegar al final. Así armamos nuestra estructura de puntos calados. Con esto armamos el primer eslabón. ¿Ven? Tenemos las cadenas al aire que se unen a la cadena base por esos puntos bajos que hicimos. Vamos a seguir. Hacemos nuevamente 5 cadenas al aire. 2, 3, 4 y 5. Saltamos las 3 cadenas siguientes, 1, 2 y 3, y en la cuarta hacemos un punto bajo. Con esto
terminamos nuestro segundo lazo, como pueden observar. Y hacemos otra vez 5 cadenas al aire, 2, 3, 4 y 5. Saltamos las 3 cadenas siguientes y en la cuarta, que en este caso sería la última, picamos y hacemos nuestro último punto bajo. Esta estructura es la estructura del borde que estamos realizando, lo que nos va a permitir darle terminación. Veamos en la otra muestra. ¿Ven? Son esas estructuras que vemos acá. Y ahora lo que debemos hacer es darle esa terminación extra en la segunda carrera. Así que para comenzar nuestra carrera número 2, debemos de hacer una cadena de giro, una cadena de altura. Giramos nuestro tejido y pasamos a trabajar dentro de esos espacios de 5 cadenas que hicimos en la carrera anterior. ¿Qué vamos a hacer? Esperen que se me enredó el hilo. Vamos a trabajar un lado haciendo 4 puntos bajos, siempre picando dentro del espacio. 1, el segundo, 3 y 4. En el medio del eslabón vendría el punto picot. Entonces ahora lo que debo de observar es si esos 4 puntos bajos quedaron centrados y si no, con los dedos los corro un poquito. Para hacer el picot, a ver, veamos en la otra muestra para verlo. Hicimos este lado, ahora toca hacer el picot que ven allí. Debemos de hacer 3 cadenas al aire, 2 y 3, y empezar con el otro lado. Para eso 4 puntos bajos. 1, 2, déjenme ordenar un poquito. Ahí está. Para que me quede todo distribuido bien. O sea, el punto es que el picot quede bien en el medio, ¿ven? Entonces siempre les conviene verificar que los puntos estén distribuidos uniformemente en ese arco que formamos. Bueno, el segundo siempre picando en el espacio. 2, 3 y 4. Con esto termino de darle terminación, valga la redundancia, a mi primer eslabón. Reforcé todo lo que es el borde del arco y en el medio quedó el picot. Para comenzar con el segundo, paso a tejer dentro del segundo espacio de 5 cadenas, perdón. Y hago lo mismo, 4 puntos bajos, el picot de 3 cadenas y 4 puntos bajos. La secuencia es la misma. Ahí termino con los puntos bajos, los corro, me fijo que estén bien centrados, hago mis 3 cadenas para hacer el picot, la 3 y los 4 puntos bajos para el siguiente lado. Esto es lo mismo en cada eslabón que tengamos, en cada espacio de 5 cadenas. Recuerden que los bordes se pueden tejer por separado, como estoy haciendo yo en este ejemplo, y unirlo a una pieza principal luego, o pueden tejerlos directamente en el borde de la pieza principal que estén tejiendo. Por ejemplo, si quieren tejerle un borde a un suéter. Entonces siempre tienen que hacer los cálculos de los puntos.
Recuerden que este borde necesita que sea múltiplos de 4. O sea que yo en mi borde tengo que tener múltiplos de 4. Así tienen que pensar muy bien la cantidad de puntos que ustedes tienen que cubrir. Si les conviene o no les conviene hacer este borde, o encontrar un borde o adaptarlo de tal manera a que la pieza principal quede cubierta, ¿no? Bueno, ahí estamos terminando. Es muy sencillo de hacerlo. Punto bajo. Vieron cómo en segundos estamos haciendo y cubriendo todo un área de un borde que necesitemos. Por eso decimos en crochet que es muy importante saber mucho de matemáticas, porque lo aplicamos para todo. En este caso yo podría tener un suéter con una cierta cantidad de puntos y tengo que ver si este borde que necesita sí o sí que sean múltiplos de 4 me sirve para ese buzo o no. Facilísimo, ¿ven cómo queda? Y qué prolijito, qué lindo que queda. Es un toque diferente y lleva a la pieza principal y la transforma totalmente. Y con esto terminamos el tutorial del borde lazo picot. Espero que lo hayan disfrutado y que se animen a probarlo en sus proyectos. Recuerden que en mis redes sociales comparto contenido exclusivo como carruseles con las instrucciones escritas, tips adicionales y mucha inspiración para que sigan explorando el maravilloso mundo del crochet. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces felices tejidos. Y como siempre digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.